Bien, déjenme acomodar aquí todo. Ok. Ya es la última parte que vamos a ver en cuanto a esto, a este tema en específico. Y la primera pregunta: ¿hay milagros hoy en día? Pues podríamos responder que sí, sí. De acuerdo, hay milagros cada día, pero de acuerdo con la divina ley de Dios, o sea, de acuerdo a lo que Dios ha establecido, no de acuerdo a lo que el hombre dice que son los milagros, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Siguiente pregunta. Esto es lo que hemos visto a lo largo de estos temas. La Biblia enseña milagros divinos, en otras palabras, milagros ya no de parte de la imposición de manos de un hombre sobre otro para sanarlo, sino de parte de Dios. Pues sí, pero no como se realizaban en los inicios de la iglesia. Entonces, Dios es todopoderoso, Dios tiene toda potestad, lo que Él desea hacer, pues quién es para cuestionar a Dios, ¿verdad? Pero obviamente en cuanto a cómo funcionaban los dones milagrosos o la imposición de manos para compartir estos poderes milagrosos de los inicios de la iglesia, pues obviamente ya no funciona así como lo hemos estado viendo a lo largo de todos estos estudios. Este ya es el quinto estudio. Si usted quiere ver un poco más en cuanto a estos datos, pues le animo a que vaya y mire los otros videos que están por ahí, que tienen la misma imagen, nada más dicen 1, 2, 3, 4, este es el quinto. Bien, hoy, no solamente hoy, espere usted que una persona venga, le ponga las manos y resucite un muerto o sane un enfermo. No, porque eso ya dejó de tener... de estar se me olvida la palabra en español, le digo, en función o estar activo, si usted lo quiere ver así. Pero Dios puede seguir obrando a través de su providencia y a través inclusive de los mismos médicos y de los mismos científicos. ¿Por qué decimos esto? Bueno, en la misma Biblia se menciona en Colosenses capítulo 4, versículo 14, si usted gusta acompañarme. Al apóstol Pablo lo acompañaba Lucas, que era de profesión médico. Y se describe aquí como Lucas, el médico amado. Recordando que el apóstol Pablo obviamente tenía este aguijón en la carne, este mensajero de Satanás, como él lo describe, que lo atormentaba constantemente, que lo afligía, esta enfermedad que se le había sido dada. Y obviamente al acompañarlo Lucas en algunos de los viajes o en ciertas ocasiones, pues tenía un médico de cabecera, tenía un médico, alguien que sabía de cómo tratar enfermedades, de cómo aliviar de cierta manera el dolor. Y Lucas acompañaba, y muy seguramente al tener esta profesión o este conocimiento ayudaría también al apóstol Pablo, porque recordemos, el apóstol Pablo, aunque él podía sanar a otros, podía resucitar muertos, Dios no le permitía que se sanara él mismo. Entonces, muy probablemente la forma en que él llevaba su enfermedad quizás sería con algún tipo de remedio, algún tipo de ungüento o algún tipo de tratamiento que le pudiera aplicar por ahí en Lucas, el llamado médico amado. También encontramos que la medicina o los doctores ya existían desde la época de Jesús. Podemos leerlo ahí en Mateo capítulo 9, versículo 12. Y usted recuerda esta escritura. Dice: al oírlo esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico o de un doctor. Los que están sanos no tienen necesidad de médicos. Quienes tienen necesidad de médicos son los enfermos. Pero Jesús nunca dijo: no, ya desechen a los doctores, no los utilicen, ignórenlos, porque yo ya estoy aquí, ya puedo hacer milagros. Sí, pero este era un tiempo limitado y él no podía, obviamente, alcanzar a todas las personas para aliviarlos de todas sus dolencias. Para eso existía la medicina, para eso existían los médicos. ¿Y quiénes atendían a los médicos para sanar sus enfermedades? Pues los enfermos, como dice la escritura, ¿verdad? Los sanos no vamos...
no vamos al médico. Es más, nosotros como hispanos a veces, aunque estemos enfermos, no estamos con el dolor y aún así nos resistimos a ir al hospital. Decimos, no, si voy al hospital voy a salir peor, ¿verdad? Y nos resistimos a ir ante el médico. Pero obviamente están ahí para sanar a los enfermos. Dice, los sanos no tienen necesidad de médicos. Quien necesita a los médicos son los enfermos. En el caso de la enfermedad espiritual, el único médico o el único que puede tratar esa enfermedad era nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él venía a los enfermos espirituales más que a los enfermos físicos. Lo que más le interesaba al Señor más que la salud física era la salud espiritual, porque esa es eterna. Si obtenemos la salud espiritual, es eterna, no se va a acabar esa salud. Siempre vamos a estar saludables si estamos o hemos sido limpiados, purificados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Más sin embargo, la enfermedad física, aunque Jesús sanó, por ejemplo, resucitó a Lázaro, pues Lázaro no quedó vivo para siempre. Lázaro volvió a morir. Si Jesús sanó a los leprosos, como se nos narra en la Escritura, pues esos leprosos un día murieron. Esos leprosos quizás luego se enfermaron de alguna otra cosa o de algún otro padecimiento. Porque mientras estemos en el cuerpo, esta salud es temporal y también la enfermedad y la vida es temporal. Entonces, la salud realmente que le preocupaba a nuestro Señor era la salud espiritual que pudiéramos adquirir cada uno de nosotros. Por eso dice, los sanos no tienen necesidad de médicos. Los enfermos son los que necesitan la atención médica. Entonces, Dios a través de la creación, Dios hizo una creación enorme. Y esta es otra, y no entendemos cómo es que, por eso le digo que Dios sigue obrando hoy en día. Dios creó al hombre y creó al hombre con un cerebro, con un cerebro con la capacidad de razonar, de pensar, de analizar, de idear cosas, de crear cosas. Y es esta gran creación que Dios hizo, que le dio al hombre, que es el cerebro, la que ayuda al hombre para descubrir, por ejemplo, tratamientos, para descubrir vacunas, como lo hemos visto ahora con la pandemia. ¿Cómo se llegó a descubrir la vacuna? Bueno, a través de la inteligencia, la preparación, esa gran herramienta que Dios le dio al hombre, que es la capacidad de razonar, la capacidad de entender las cosas. Cómo curar, cómo atender una herida, cómo sanar una infección. Bueno, es a través de la observación, de la experimentación. ¿Y cómo el hombre sabe hacer todo esto? Porque Dios le dio la capacidad al hombre, a través de esta capacidad de razonamiento, de poder ver todos estos tipos de tratamientos y todo este tipo de enfermedades y cómo buscar la manera de cómo aliviarlas. Dios también vemos que creó las plantas, que creó los minerales, ¿verdad? Y el hombre, otra vez, usando esta herramienta, puede hacer medicamentos o crear medicamentos a partir del extracto de ciertas plantas, de ciertos minerales, de ciertas sustancias, y puede tratar enfermedades en el cuerpo humano. Entonces, vemos al hombre trabajando por tratar de aliviar su cuerpo, usando la herramienta que Dios le dio, que es el cerebro, para llegar a descubrir este conocimiento que necesita a la hora de estar en enfermedad o en padecimiento o en sufrimiento. ¿Cuántas historias hemos escuchado y quizás usted haya experimentado alguna de esta historia o lo haya vivido personalmente o quizás lo escuchó de algún familiar? Estas historias que nos narran de que llega al hospital muy grave y por X o Y motivo se le declara a muerte, ya, ¿verdad? Murió. Clínicamente declarado muerto la persona. Los médicos hicieron todo lo que podían, lo que estaba a su alcance, el conocimiento que tienen, usaron las técnicas que necesitaban y aún así la persona fallece. Fallece y de repente por X o Y situación el cuerpo reacciona y el cuerpo vuelve a dar señales débiles de vida y los médicos nuevamente vuelven a intervenir y a aplicar las técnicas que ellos conocen para tratar de hacer que esos signos se mantengan y que se fortalezcan y la persona pueda superar esa situación que está viviendo. Y hemos visto a más de una ocasión que se ha superado. Ahora, no sé si usted lo note, pero aquí vemos a ambas manos obrando en la salud de una persona. Dios y el hombre. El hombre usando la herramienta que Dios le dio para poder idear estas técnicas y estas situaciones para ayudar a las personas a salir de la enfermedad. Y Dios también permitiendo que aquella persona siga viviendo. ¿Ok? Entonces, no podemos decir, yo no necesito de los médicos.
para sanar, porque sí necesitamos de ellos. Y tampoco podemos decir no necesito de Dios, porque también necesitamos de Dios. Entonces Dios en su providencia puso también esta mente, esta inteligencia en el hombre para que el hombre pudiera ayudarse él mismo y pudiera idear procedimientos, situaciones, tratamientos y pudiera salir adelante. Ahora, en cuanto a los dones milagrosos, ya para casi finalizar, la Biblia declara que habría algo más excelente que el poder tener el poder del Espíritu Santo para imponer la mano sobre un enfermo y sanarlo en el instante. Habría algo más excelente, y así declara la Escritura la palabra, hay algo más excelente todavía. De lo cual, si hay algo más excelente que tener el poder de sanar a alguien con el toque de la mano, pues entonces quiere decir que lo que viene es más importante que lo que ya existía, que eran estos dones milagrosos. ¿Por qué? Porque esto que venía, al ser más excelente, iba a ser eterno o iba a ser para siempre. Los dones milagrosos iban a tener un propósito limitado en un tiempo limitado. Primero a los Corintios capítulo 12 versículo 31. Recordando la iglesia en Corinto, como algunos hermanos ahí discutían sobre quién tenía cuál don. No, yo no quiero el don de profecía, yo quiero el don de sanidad. No, yo no quiero este don, quiero aquel otro. Y procuraban otro tipo de dones. Dice, procurad pues los dones mejores, pero yo les muestro un camino aún más excelente que estos dones. Está hablando de los dones. Dice, ok, procuren esos dones mientras estén en vigencia, pero yo les muestro algo todavía más trascendental que tener el don de profecía, que tener el don de sanidad, que tener el don de interpretación, que tener el don de lengua. Más grande que eso, les voy a mostrar lo que viene. Primero a los Corintios, capítulo 12, versículos 8 al 11. Quiero que pongamos atención y vamos a comparar estos dos pasajes. Vamos a comparar primero los Corintios 12, del 8 al 11, cuáles eran esos dones que estaban en vigencia. Y luego los vamos a comparar con las palabras que el apóstol Pablo dice en primero los Corintios 13, del 1 al 3. Note, primero los Corintios 12, 31, ahí termina el capítulo e inicia en el capítulo 13, del 1 al 3. Pero venía hablando del mismo tema, ¿verdad? De los dones. Dice, hay estos dones del 12, del 8 al 11, y luego dice en el 31, pero yo les muestro algo todavía más grande. Y luego empieza en el capítulo 3 a explicar qué era eso más grande que venía. Dice, nuevamente, vamos a leer primero 12, del 8 al 11. Dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces, un don, sabiduría. A otro palabra de ciencia, otro don. Subraye ciencia porque el apóstol Pablo lo va a mencionar también en 1 Corintios 13. Dice ciencia, según el mismo Espíritu. A otro se le da el don de fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. Entonces subraya estas palabras, ciencia, fe, profecía, que eran de los dones espirituales que se iban a dar. A otro discernimiento de espíritu. A otro diversos géneros de lenguas. Subraye lenguas. Entonces tenemos subrayado ciencia, fe, profecía, lenguas. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como el Espíritu quería. No como la persona quería, sino como el Espíritu decidía, era el don que le daba a cada uno. Ahora, tenemos subrayado ciencia, fe, profecía, lenguas. En el 31 ahora Pablo dice, procuren esos dones, pero yo les muestro algo todavía más trascendental, algo más excelente. No que eso no sea excelente, pero algo más trascendental que eso. Y empieza en 1 Corintios 13. Ahora vamos a leer 1 Corintios 13 del 1 al 3. Si yo hablase lenguas, ¿verdad?, humanas y angélicas, ¿no era uno de los dones espirituales el hablar en lenguas? Sí. Dice, si yo hablase lenguas, dice, humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Cuál era ese camino más excelente que dijo en el 31? E inicia luego en el versículo 1 del capítulo 13, diciendo, si yo tengo las lenguas del espíritu que se dan, pero no tengo amor, que es más excelente que el hablar en lenguas, de nada sirve. No me sirve de nada.
Ahora, y si tuviese profecía, recuerda que le dije que subrayara la palabra profecía, que era otro don. Dice, ahora si tengo el don de profecía, de tal manera que entendiese todos los misterios, profecía, y tuviera toda ciencia, recuerda que le dije que subrayara también ciencia, que eran de los dones que daba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo daba don de lenguas, daba don de profecía, daba don de ciencia. 3. Y si tuviese toda la fe, ¿daba fe el Espíritu Santo? Sí, don de fe. Entonces, tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada sirve. O sea, de nada me sirve hablar en lenguas, de nada me sirve tener el don de profecía, de nada me sirve tener el don de ciencia, de nada me sirve tener el don de fe, si no tengo lo más excelente. ¿Qué era eso más excelente que está diciendo el apóstol Pablo? El amor. Si no tengo amor, de nada me sirve, nada soy, dice. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, me deshago de todo, ¿verdad? Soy dadivoso y doy todo lo que tengo, y entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo eso más excelente, de nada me sirve. Ahora, está haciendo una comparación entre los dones que mencionó previamente en el capítulo 12. Luego en el 31 al finalizar dice, les voy a mostrar algo más excelente que los dones que les he dicho que existen. Si yo tengo todo este tipo de dones en mí, pero me falta el amor, no sirven de nada. Por eso, más excelente que los dones espirituales es el amor. ¿Ok? Bien. Luego nos dice que esos dones tenían que terminar. ¿Cómo lo sabemos que esos dones iban a acabar? Bueno, ya está hablando primero en el capítulo 13, diciendo, si yo tuviese profecía, si yo entendiese todos los misterios, si yo tuviese toda la fe, si no tengo amor no me sirve de nada. Pero y luego, si vamos ahí a 1 Corintios, capítulo 13, versículos ahora del 8 al versículo 10. Quiero que ponga atención en esta palabra. Déjeme le explico primero esta palabra. Cuando dice lo perfecto, la palabra griega es teleios, que quiere decir completo o algo que ha llegado al punto máximo de madurez. ¿Y esto de dónde lo tomamos? Del diccionario griego, ¿verdad? Strong. Igual da una definición similar Thayers y también Vines. Entonces, donde usted lo busque es similar. Ahí está el número de palabra griega, 5046, si usted gusta buscarlo en internet y va a hallar la misma definición. Entonces, es lo perfecto cuando vayamos a 1 Corintios 13, del 8 al 10, y que diga, cuando venga lo perfecto, lo que estará diciendo es cuando venga lo completo, cuando venga lo que ha madurado a su máxima expresión, ¿verdad? O perfecto, también puede ser traducido como ha sido traducido en Reina Valera. Léalo conmigo ahora. El amor nunca deja de ser. ¿Qué está declarando el apóstol Pablo? El amor es eterno, el amor no se acaba. Pero las profecías o el don de profecías sí se acabará. El don de lenguas también cesará. Y el don de ciencia también acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Ok? También el don de profecía. Mas cuando venga lo teleios, mas cuando venga lo completo, mas cuando venga lo maduro, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en una parte se acabará. Ahora, si usted subraya las palabras clave en estos versículos, en el versículo 8, dice, primero declara lo que nunca se va a acabar. El amor nunca se acaba, nunca deja de ser. Luego dice, la profecía se acabará. Entonces, tiene un fin. El don de profecía tenía un límite, sí iba a acabar. Las lenguas iban a cesar. ¿Qué quiere decir? Iban a dejar de existir, ya no va a haber ese don de lenguas. La ciencia iba a acabar. Ahora, no es la ciencia de los científicos como la conocemos hoy en día. Es el conocimiento de cosas que Dios revelaba. Dice, porque hasta ahorita, dice el apóstol Pablo, en parte conocemos y en parte profetizamos porque no tenemos lo completo.
Lo que profetiza el hermano que tiene don de profecías es una parte, pero no es el todo de lo que Dios quiere revelar. Porque por allá está otro hermano teniendo don de profecía y está revelando otra cosa. Entonces es una parte por acá, otra parte por allá. Pero cuando lo tengamos completo, entonces ya no hay necesidad de esos dones espirituales. Lo que era en parte o estaba dividido en partes, ya dejó de estar en partes. Ahora está en una sola tomo, podríamos decir. Ahora, ¿a qué se referirá esto? Bueno, pues, ¿qué es la Biblia? Es la palabra de Dios. Y Dios es perfecto, Dios es completo. Cuando la revelación de Dios llegó a su fin y se pudo reunir la Escritura, la Biblia, ya no hay necesidad de más revelación porque ya tenemos lo completo, lo maduro, ya no es en parte. Ya no estamos haciendo las cosas en partes, ya tenemos un lugar donde está todo armonizado, donde está todo junto, que lo podemos entender de manera completa. Ahora, se parece mucho si usted lo compara con Santiago. En Santiago aparece la misma palabra teleios aparece en Santiago cuando habla de lo perfecto, o lo completo, o lo maduro. Dice Santiago capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la teleios, otra vez, en la completa ley de la libertad y persevera en ella. ¿Cómo? Otra vez léalo conmigo. El que mira atentamente en la perfecta o en la completa ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? Pues la ley de Dios. La palabra de Dios. El que mira, el que escudriña en la perfecta, en la completa, en la madura, como se describe en esas tres palabras, ¿verdad? Completa ley de la libertad y persevera en esa ley de Dios o en esa revelación completa de Dios, no siendo nada más oidor, olvidadizo, sino hacedor. ¿De qué? De la obra. ¿De cuál obra? De la obra que está escrita en la perfecta ley de la libertad, en la completa ley de la libertad. ¿Qué quiere decir con esto? Que la palabra de Dios se completó, que la palabra de Dios está completa. Ya no es como dijo el apóstol Pablo. Los dones siguen en parte porque ahorita son partes nada más. Cuando ya lo tengamos completo ya no va a haber necesidad de tener partes. ¿Ok? Entonces, nuevamente, el que mira atentamente en la completa o en la madura o en la perfecta ley de la libertad, ¿cuál será esa? Pues la de Dios. Y persevera en ella, no nada más escuchándola, sino también haciéndola o llevándola a cabo, será bienaventurado o será doblemente dichoso, ¿verdad? En todo lo que hace. ¿Cuándo vamos a tener esas características de que nos vaya bien en todo lo que hagamos? Cuando miremos, no nada más miremos, ¿verdad? Miremos y leamos esa ley completa, sino que también la escuchemos. Y no nada más que nos quedemos en leerla y escucharla, sino que también la hagamos, entonces será bienaventurado en todo lo que hace. Primero los Corintios 13. Ahora, si se fija, él dice, cuando venga lo completo, entonces lo que es en parte se acabará. Pero y luego en el primero a los Corintios 13... después del versículo 10, el versículo 11, habla precisamente de eso. Habla precisamente de madurar, de cuando ya se madura algo, ya no hay necesidad de seguir siendo lo que se era antes. Dice en el versículo 11, cuando yo era niño, pequeño, inmaduro, porque decimos que los niños son inmaduros. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, cuando ya fui maduro, cuando ya fui completo, entonces dejé todas las cosas que eran de niño. Ahora, ¿por qué está diciendo esto? Porque acaba de decir en el 10, en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo completo, mas cuando venga esa madurez, ya no vamos a necesitar de estos dones espirituales. Ya no vamos a necesitar de imponer las manos para sanar a alguien, del don de profecía, del don de interpretación de lenguas, nada de eso. Ya no necesitamos de eso, porque ya vamos a estar completos, ya vamos a estar maduros. Y luego culmina fuertemente diciendo el versículo 11, haciendo la comparación entre un niño y un adulto. Un niño es inmaduro,
Un niño habla de una manera, a veces hasta algo rara, ¿verdad? O mal pronunciado el idioma que está aprendiendo. ¿Por qué? Porque es niño, está aprendiendo, es inmaduro, todavía no tiene la madurez adecuada, todavía no tiene la fuerza adecuada. En mi caso de mis hijos, ¿verdad? Cada uno tenía sus características. Cuando hablaba de pequeño tenía su pronunciación que lo identificaba a cada uno de ellos. ¿Y por qué? Porque eran niños. Pero ahorita que ya están jóvenes, ¿verdad? Ya no hablan así. ¿Por qué no hablan así? Porque ya van madurando, van creciendo. Ahora, ¿cuáles son las cosas de niño, de bebé? Bueno, de bebé pues tenías que darle la comida en la boca, tenías que bañarlos, tenías que... ¿Qué más les hacías, gordita? Cambiarle los pañales, darle el biberón, qué sé yo, golpearle la espaldita para que eruptara. Yo creo que si lo trato de hacer con Axel o con Gael, no me dejan, se van a enojar conmigo y van a decir, no, yo estoy grande. O que vaya, ven mijo, déjame, te doy de comer, te doy una palmadita para que puedas sacar el aire que está en tu estómago. No va a querer. ¿Por qué? Porque ya no es necesario, porque ya maduró, porque ya va creciendo. Igual los dones espirituales eran necesarios para cuando la iglesia estaba en pañales. Pero cuando vino lo completo, cuando vino lo maduro, cuando vino la palabra de Dios, que es la perfecta y completa revelación de Dios, la ley de la libertad, ya no hay necesidad. Sería absurdo querer ponerle pañales ahorita a Axel o a Gael, ¿verdad? Y no, te los vas a poner y tienes que ponértelo. ¿Por qué? Si de chiquito te dejabas. Pues sí, me va a decir, de chiquito, ahorita ya no. No. ¿Cómo crees que me voy a dejar eso? No. Es más, antes de chiquitos nosotros le elegíamos la ropa. Le elegíamos qué zapatos ponerle, qué pantalón, qué camisa. Ahora ni eso, porque ellos ya crecieron, ellos ya maduraron, ya no es necesario que nosotros lo hagamos con ellos. Igual en las cosas de Dios, igual en los dones espirituales, tenían que terminar. Ayudaron en un inicio a que la iglesia que estaba imperfecta, que era todavía niña, que estaba creciendo, ¿verdad?, fuera madurando. Pero cuando ya vino lo completo y lo maduro, ya no hay necesidad de eso. Ya no hay necesidad de eso. Por eso dice el apóstol Pablo nuevamente, 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, o sea, ya no lo soy, yo hablaba como un niño, yo pensaba como un niño, yo jugaba como un niño, o juzgaba como un niño, mas cuando ya fui hombre, ya no hago esas cosas de niño, porque ya maduré. Igual los dones espirituales, ya no tenemos que hacerlos, ya no están en vigencia porque ya no son necesarios, porque ya no somos niños. ¿Cuándo vamos a saber que ya no somos niños? Cuando la iglesia iba a madurar, cuando tuviera la escritura o la palabra de Dios completa, la perfecta y completa ley de la libertad, ¿verdad? Ok. Dicho esto, ya estamos casi por terminar. Dios nos dio una revelación completa, no en partes, porque aquí viene otro punto de que a veces las personas dicen, no, es que Dios todavía me sigue revelando cosas, me sigue dando cosas nuevas. Hoy Dios me reveló tal cosa que no está en la Biblia. No es cierto. Si la ley era completa o era lo más maduro que se puede haber, ya no hay algo más allá de lo maduro. Más allá de lo maduro sería algo podrido, entonces no está bien, ¿verdad? Entonces Dios nos dio una revelación completa y total. Por eso ya no hay necesidad de los primeros rudimentos. Dice, vayamos ahí a Judas, capítulo 1, versículo 3. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros que exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez dada a los santos. La fe, la revelación de Dios fue dada una vez. La Biblia llegó una vez. No necesita estar llegando más Biblias constantemente. Ya llegó lo completo, ya tenemos lo completo, ¿verdad? Entonces no hay necesidad de más revelación de parte de Dios. No hay necesidad de más profetas que nos digan qué viene en el futuro. No hay más necesidad de dones de revelación o de ciencia. Ya tenemos lo completo. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 28. Fíjese, vamos a comparar estos dos textos. En Judas 1:3 dice que esta ley o esta fe nos fue dada una vez a los santos. Una vez, fue suficiente con una vez. Y es muy
similar a lo que sucedió con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces fue necesario que Cristo muriera por nosotros? Una vez. Y esa vez cuenta para siempre. Igual la palabra de Dios fue dada una vez y esa vez es suficiente para siempre. Igual el sacrificio de Cristo, dice Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá una segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, ¿cuántas veces tuvo que haberse sacrificado Cristo para que nuestros pecados fueran perdonados? Una. Y ese sacrificio valió para siempre. Cuenta para siempre. No necesita Cristo venir cada cierto tiempo a sacrificarse para que se sigan lavando los pecados. No, una vez y para siempre. ¿Cuántas Biblias tenía que mandar Dios? Solamente una. Y eso es suficiente para conocer la verdad de Dios. Dios no necesita mandarnos revelación constante. Ya está, una vez y para siempre. Así como Cristo murió por nosotros una vez y para siempre, así la revelación fue una vez y para siempre. Así estos dones milagrosos fueron dados una vez y tuvo un periodo de tiempo limitado mientras la iglesia estaba en pañales, y cuando vino lo maduro ya no hay necesidad de ellos. Fue dado una vez y ya. No se siguen dando constantemente. Ahora, termino con esta última parte. Creo que se me pasó una diapositiva. Sí, se me pasó. Antes de ir a esta diapositiva, acompáñame a Miqueas capítulo 7, versículo 15. Miqueas capítulo 7, versículo 15 en el Antiguo Testamento. Hablando en profecía, dice: yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Miqueas capítulo 7, versículo 15. Miqueas capítulo 7, versículo 15. Vuelvo a repetirlo porque no se puso la diapositiva, la brinqué, no sé qué pasó. Miqueas 7, 15. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. ¿Ok? Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, vieron grandes maravillas, vieron enfermedades, vieron las plagas, ¿verdad?, que conocemos, vieron el mar que se abrió, vieron cómo Dios los alimentó con maná, vieron grandes prodigios, grandes señales que Dios hizo con su pueblo, el cuidado en el desierto, su ropa no se envejecía, sus pies no se hinchaban, etcétera, etcétera. Sacaba agua de la peña, él les daba carne cuando quería, les daba el maná diario, los cuidaba con una columna de nube en el día, en la noche una columna de fuego, bueno, etcétera, etcétera. Ahora, muchos creen que Miqueas capítulo 7, versículo 15 está hablando en sentido profético en cuanto a los milagros que vendrían en el tiempo de la iglesia. Y si recordamos, el pueblo anduvo en el desierto durante 40 años. Durante 40 años el Señor dio lo necesario, los mantuvo, aunque era un cierto castigo para ellos por haber sido rebeldes y incrédulos que podían entrar a la tierra de Canaán con aquellos 2 espías. Aún así Dios no los desamparó totalmente, los mantuvo en el desierto por esos 40 años para que la siguiente generación sí pudiera entrar a la tierra prometida. Pero bueno, 40 años anduvieron. Y muchos calculan, hacen este cálculo, desde el primer milagro de Cristo, que se calcula que fue a la edad de 30 años de nuestro Señor Jesucristo, hasta la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70 después de Cristo, pasaron 40 años. El mismo tiempo que el pueblo vagó en el desierto, el número 40, ¿va? 40 años en el desierto, del primer milagro de Cristo a la destrucción de Jerusalén, 40 años. Entonces, luego, todos los escritos posteriores de la Biblia, ¿verdad? Como lo es Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Apocalipsis, que se escribieron después del año 70 después de Cristo. Primera, Segunda, Tercera de Juan en el año 90 aproximadamente. Apocalipsis también unos calculan del 96 al 99 después de Cristo. Y en ninguno de ellos se mencionan ya milagros, ni se menciona el don o el pasar estos dones milagrosos o poderes milagrosos. Ya no se mencionan. Entonces, muchos concluyen que fue este periodo de tiempo, desde el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo hasta la destrucción de Jerusalén, que estuvieron en vigencia los milagros. Ahora, si usted dice, pues eso es muy aventurado, bueno, pues entonces la explicación más sencilla es: este don se compartía por la imposición de manos de los apóstoles, Hechos capítulo 8.
Cuando los apóstoles murieron, ya no pudieron pasar este don más adelante. Quien recibía el don ya no podía él compartirlo a alguien más si él no era un apóstol. Entonces, al morir los apóstoles, mueren los dones. Al morir las personas que recibieron los dones, ya no pudieron ellos compartirlo más adelante. Por tanto, cesó estos dones porque vino lo completo, vino lo maduro, vino que ya no había necesidad y vino lo más excelente, que lo más excelente es ni más ni menos que el amor. Porque el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, las lenguas van a cesar. Todo eso tiene un periodo de tiempo limitado, pero el amor nunca deja de ser. Bien, entonces vamos ahora a esta última diapositiva. Entonces, si la revelación fue completa, o fue madura, o fue total, ya no tenemos usted ni yo derecho a añadirle ni quitarle nada a la Escritura. No tenemos esa libertad de hacer modificaciones a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 adelante, ¿verdad? Que le dice, porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Y lo dice toda la escritura, ¿verdad? ¿Cuál escritura? Las sagradas escrituras, lo dijo en el 15. ¿Cuál escritura? Bueno, toda la escritura, las sagradas escrituras, es inspirada por Dios. ¿Para qué sirve? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya está completa la escritura. Ya no necesitamos más. La escritura nos puede hacer salvos. La escritura nos puede perfeccionar. La escritura nos puede reprender. La escritura nos puede guiar. Nos puede hacer mejores personas. Ya no necesitamos pañales. Ya tenemos lo completo. Ahora, ¿qué pasa si alguien le quiere cambiar a la escritura? O de hecho, como hemos visto, algunos ya le han cambiado a la escritura. O añadiendo libros o modificando de una manera con toda alevosía, pero fácilmente que se descubren porque tenemos los manuscritos antiguos, ¿verdad? Donde acudir a ver si es cierto lo que están diciendo. Pero un ejemplo de ellos, ¿qué dice la palabra de Dios cuando se le añade al evangelio, por ejemplo, al mensaje de Dios? Bueno, vayamos a Gálatas capítulo 1, versículo 6 al versículo 9. Dice el apóstol Pablo, estoy maravillado o estoy sorprendido, no logro entender de que tan rápido se hayan alejado de aquel que os llamó de la gracia, ¿verdad? Llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué es el evangelio? Pues el mensaje que Cristo nos mandó decir, ¿verdad? Cristo murió por nosotros, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Cómo obedecemos el evangelio? Cuando morimos, ¿verdad? Somos crucificados con Cristo, somos sepultados con Él en las aguas del bautismo y resucitamos a vida nueva. Entonces dice, estoy maravillado que en lugar de seguir lo completo, lo perfecto que Dios ya nos declaró, se fueron a seguir una enseñanza diferente. Dice, y no estoy diciendo que haya otro. Note cómo lo aclara. No estoy diciendo que haya 2 evangelios o 3 evangelios válidos. No. Hay un solo evangelio. Dice, no que haya otro, sino que haya algunas personas que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No es que haya 2 o 3, hay uno solo, pero lo quieren torcer, lo quieren manipular. Versículo 8. Mas si aún nosotros, incluyéndose, ¿verdad? El apóstol Pablo, si yo mismo o un ángel del cielo viene y les anuncia otro evangelio diferente del que ya les hemos anunciado, ese ángel o esa persona es maldito. No tiene autorización para ponerle, quitarle, ni modificarlo, ni torcerlo. Esa persona, y se incluye, más si aún nosotros, ¿verdad? O ustedes, Gálatas, y nosotros, cualquier ser humano, o hasta un ángel del cielo le trae otro evangelio diferente, sea anatema. Recuerda que una vez recibí en mi casa a estos 2 jovencitos que andan de pantalón oscuro y camisa blanca. Usted sabe quiénes son. Y los pasé y hablé con ellos y me regalaron un libro que decía el libro de Mormón, ¿verdad? El otro evangelio de Jesucristo. Y les mencionaba, pero la Biblia dice que no hay otro evangelio, que hay uno solo.
Decían, sí, pero es que el ángel Moroni descendió con unas tablas de oro y nos las dio, y entonces de ahí salió ese otro evangelio. Y les leía este pasaje, pero aquí dice en Gálatas, mas si aún un ángel del cielo, se llame Moroni o se llame como se llame, te trae otro evangelio diferente, ese ángel es maldito, porque la palabra de Dios ya está completa, no necesita más cosas añadidas. Ese ángel sea maldito. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguna persona les predica un evangelio diferente del que habéis recibido, esa persona también es maldita. Ahora tenemos que decidir. ¿Con quién quedamos bien? ¿Con lo que Dios declaró en su palabra? ¿O quedar bien con nuestro amigo? ¿O quedar bien con aquella persona que nos trae un evangelio diferente, torcido, manipulado? Dice el 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, entonces no soy siervo de Cristo. Cuando nos vienen con otro evangelio diferente, con un nuevo evangelio, con una nueva forma, dice, y tú lo recibes, tienes que decidir. ¿Quedo bien con Dios y obedezco a Dios o quedo bien con esa persona? Pero es mi amigo, no importa si trae un evangelio diferente, delante de Dios esa persona es maldita. Pero es un ángel que se me apareció, no importa, así sea hermoso el ángel. Ese ángel es maldito, porque nadie, ni los ángeles ni las personas, tenemos el derecho de parte de Dios de añadir o quitar nada a las palabras que Dios ha estipulado. Ahora lo puedes hacer, pero ya sabes en qué condición te vas a encontrar delante de Dios. Delante de Dios eres maldito. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguna persona añadiere a estas cosas, ambas cosas son graves delante de Dios. Si tú le pones, hay problemas. Si tú le quitas, hay problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? 1 Corintios 4:6. Aprender a no pensar más allá de lo que está escrito. Dice, si alguno añadiere a estas cosas. ¿Cómo añadimos a la palabra de Dios a veces inconscientemente? Añadimos a la palabra de Dios cuando dice, sí, hermano, ahí dice eso, pero yo creo. Ok, ahí dice, pero yo le pongo algo más. Y a veces lo hacemos inconscientemente. A veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Pero cuando ponemos el yo creo, el yo siento, estamos añadiendo a las palabras. Sí, ya entendí que dice tal cosa, pero yo creo. Bueno, estás añadiendo. Dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ahora, ¿qué pasa si le quitamos? Versículo 19. Si alguno le quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué quiere decir con esto? Si usted ya ha estudiado Apocalipsis y sabe a qué se refiere el libro de la vida, si su nombre no está en el libro de la vida, usted no va a ir al cielo. Usted va al tormento eterno. Entonces, si usted le quita la palabra de Dios, es como si usted borrara su nombre del libro de la vida. Si usted le pone o le añade, también se mete en problemas delante de Dios, viene un castigo. Entonces, simple y sencillamente tenemos que obedecer lo que Dios dice, porque eso es lo completo. No necesita nada más, ya está completo. Y al estar completo no le hace falta nada más. Y si le quitamos algo, ya no va a estar completo, va a faltar esa parte que le quitamos. Entonces, así como está, así debe de ser. Y nada más, ¿eh? Está completo. Entonces, tengamos en cuenta esto cuando nos dicen, sí, ahí dice, pero yo creo que los milagros todavía están en vigencia. Pero pues, ¿qué dice la palabra de Dios? Sí, pero yo creo, no le añadas. Porque mira, aquí dice que iban a cesar. Sí, pero acá, no le quites, ¿verdad? Porque ahí sí dice que sí van a cesar. Entonces no podemos añadirle ni quitarle. Simplemente mantenernos en lo que dice la palabra de Dios. Bien, aquí nos quedamos, mis hermanos. Gracias por estudiar con nosotros. Acabamos este tema. Y si alguien tiene alguna duda o tiene alguna pregunta o algo que quiere que tratemos específicamente de estos temas que hemos visto en cuanto al Espíritu Santo, pues mándeme un mensaje y lo consideramos. Si es que no lo hemos tratado ya en un video, si lo hemos tratado en algún video, pues le voy a decir, vaya al video tal, ahí está la respuesta. En caso contrario, pues lo tomaremos en cuenta y quizás sea de beneficio para
para todos, ¿verdad? Para tratarlo así, para todo el mundo en general. Bien, entonces vamos rápidamente a los anuncios.